¿Cómo es un crucero por el Nilo? ¿Qué templos incluye? En este video se los voy a estar mostrando, así que vamos allá. Hacer un crucero por el río Nilo es una experiencia única. Es casi como viajar al pasado, un bote que te transporta unas décadas atrás y la orilla del río Nilo que te transporta a muchos siglos atrás. Es sentir la magia de tantos e impresionantes templos y la serenidad de un pueblo que sigue retratando la vida que hace tanto tiempo existió. Es un viaje de contrastes, de serenidad y pasión. Viajar en un crucero por el río Nilo es realmente otro cuento. Acompáñame en esta serie de videos donde te muestro a detalle cómo es este crucero, para que tú mismo decidas si te quieres embarcar también en este viaje en el tiempo. Esto comenzó el día anterior con nuestra llegada al Cairo. Hay vuelos que llegan directamente a Asuán, pero en nuestro caso teníamos el vuelo al Cairo. Bueno, ahí lo que se hace es llegar y conseguir la visa, que tiene un precio de $25. Y en nuestro caso nos tocó quedarnos junto con mi hermano en el aeropuerto del Cairo, porque habíamos llegado de un viaje anterior a las 6 de la mañana y teníamos el vuelo a Asuán a las 10 de la noche, así que queríamos salir ese día a recorrer la capital de Egipto, pero resulta que en el aeropuerto del Cairo no permiten guardar los equipajes, entonces pues no queríamos irnos a caminar con todo eso. Y ellos no guardan los equipajes porque como es un país árabe, pues suelen tener bastante cuidado con todos estos temas, tienen mucha seguridad en todos los lugares. Para tomar ustedes este crucero de Asuán, pues obviamente primero llegan al Cairo. De aquí hay varias maneras de transportarse hasta Asuán. Puede ser en bus, puede ser en tren. Nosotros no optamos por esta opción de tren porque es bastante complicado, es un poco caótico y el servicio dicen que no es muy bueno, entonces preferimos hacerlo pues en avión por comodidad, porque pues ya venimos de bastante viaje. Entonces aquí del aeropuerto del Cairo hasta Asuán el vuelo les puede valer entre 150.000 pesos o 400.000, pues es esto en dólares. Ya ustedes, de acuerdo como lo busquen en el tiempo, les puede salir más caro o más barato. Pasaron esas 24 horas y entonces abordamos nuestro vuelo a Asuán. En unos cuantos minutos están en Asuán y ya pues estando allá nos quedamos esa noche en un hostal que había en la ciudad. Era un hostal muy sencillito, pero el dueño fue muy agradable, nos atendió súper bien y bueno, ya al día siguiente a empezar con este crucero. Nos recogieron muy temprano en nuestro hostal de Asuán y empezamos camino al primer templo. Este es el templo de Philae. Bueno, el primer templo que visitamos es el templo de Philae. A esto llegamos el primer día. El costo acá por entrada es de 300 pounds, o sea 300 liras por persona. Y el primer día, bueno, no les alcancé a mostrar, pero fueron supremamente temprano por nosotros porque el calor es tanto en esto que necesitan empezar lo más temprano posible. Se puede llegar hasta 50 grados. Bueno, y cabe mencionar que este crucero es un crucero de 4 días, 3 noches, partiendo desde Asuán hasta Luxor. Él es el guía, se llama Michael. Vamos llegando al templo de Philae. Este crucero incluye la estadía en el bote, así como los traslados a los templos, pero no incluye las entradas a los templos, esas las deben pagar ustedes. Bueno, y otro tema que siempre te dicen en los cruceros que no se incluye son los tips, las propinas. Ten mucho cuidado con esto y evalúa si lo quieres dar o no, porque pues a mi manera de ver, el crucero ya tiene un precio justo como para que tengas que estar pensando en propinas. Me parece que es bastante incómodo, pero si tú las quieres dar, pues bueno, esa es tu decisión. Lo bueno de venir así hasta ahora tan temprano es por supuesto que no hay tanta gente, pero el calor a las 10 de la mañana y ya es bastante fuerte. Este templo se llama Philae y este nombre significa amigo, es decir, templo, amistad, amor. Y no es solamente un templo, son varios templos, entonces no se dice el templo de Philae, sino los templos de Philae.
Dedicado a Isis, diosa del amor, el templo de Philae es uno de los más bellos y mejor conservados del país. Está ubicado en una pequeña isla a la que solo se puede acceder en barco, algo que le aporta aún más encanto. Este tipo de templos eran hechos para los dioses. Estos no son lugares donde los locales venían a rezar. El rey y la reina sí, pero los locales siempre permanecen afuera educándose acerca de esto, pero no es un lugar donde se venga a rezar. Para eso existen las mezquitas y otros lugares, pero estos templos no son para ello. Este templo estuvo mucho tiempo bajo el agua, más o menos 40 años bajo el agua, y es uno de los templos que fue relocalizado por medio de la UNESCO, gracias a la UNESCO. Aquí están dibujadas todas las ofrendas que se daban. Y aquí, como pueden ver y escuchar, en este crucero siempre les asignan un guía para cada una de las visitas. Son personas especializadas en egiptología que les contarán muchos datos e historia de cada uno de los templos y lugares que se visitan. Pero este lugar no se trata de un templo único y aislado, sino de un conjunto monumental en el que el templo principal está dedicado a Isis y ocupa la posición central. So this is what had been made by the early French people. This section in here, my favorite section, a lot of people's favorite section, that used to be used like a winery, a place to make a wine. So in here, grapes and everything like a complete winery. That should be with that. The temple was underwater 40 years. Destruido por el agua. That made a huge destruction all over the Destruido por el agua. Still alive until Donde guardaban el vino, donde ponían a los animales. This is how Isis represented. Isis, goddess of love. Ahí muestra lo grandiosos que eran los egipcios. It's made out of lead. Este templo no se encuentra hoy en día donde era su ubicación original. Tuvo que ser trasladado muy cerca tras construirse la presa de Asuán y pues fue removido piedra por piedra con un cuidado minucioso y respetando el trazado original. Ya esa isla que ustedes ven, que se ve allá, esa isla que se ve allá es donde estaba localizada antiguamente los templos de Philae. Y estos fueron relocalizados pieza por pieza. En los dibujos que se pueden ver en el templo, Isis está representada de 7 formas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que esta figura está desnuda? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que esta figura está desnuda, esta representación de Isis? Pues no. Miren, aquí marca que tiene un vestido largo. Está perfectamente hecho, lo que muestra el gran arte de los egipcios antiguos. Todo era fielmente retratado. Y cuenta la leyenda que Osiris, tras ser asesinado por su hermano, su cuerpo fue esparcido a lo largo del país y que Isis se encargó de juntar todos los trozos de su amado para guardarlos dentro del templo y así reconstruir su cuerpo. El calor es potente aquí, así que recuerden siempre traer un sombrerito o algo porque es bien fuerte. Pero recuerden que Egipto es un país que se mueve mucho por el turismo, así que cada uno de los lugares que se visitan en este crucero está muy bien organizado, tiene baños, cafetería para refrescarse, más si van en una temporada de mucho calor. Ay, miren ese gatito, qué pesar, todo flaquito. Hola. Ay, miren qué bonito, es una barquita aquí en la tienda, una barquita del Nilo. Y en el templo de Philae también se suele hacer un espectáculo de luces y sonido muy bonito, pero pues eso depende cómo esté organizado su crucero. En nuestro caso fue nuestra primera visita, no lo visitamos de noche, entonces pues no nos tocó este espectáculo, pero sí visitamos de noche otros templos que les mostraré más adelante. El siguiente punto a visitar es la represa de Asuán. Aquí se deben pagar 100 liras, 100 pounds. Lago Nasser.
La presa de Asuán o represa de Asuán es una megaconstrucción que se hizo entre los años de 1959 y 1970 por el gobierno egipcio y el soviético. Esto para terminar con las inundaciones que ocurrían en el territorio del Bajo Nilo como consecuencia del repentino aumento del caudal del Nilo. Y es que el Nilo solía desbordarse anualmente cuando las aguas procedentes de Uganda y Sudán fluían hacia el Bajo Nilo en verano. Así, el presidente de aquella época, Gamal Abdel Nasser, fue el responsable de negociar con los soviéticos y llevar a cabo esta construcción. Bueno, este es el lago Nasser. Aquí, si ustedes querían de pronto venir a nadar aquí al lago, imposible. Esto está lleno de cocodrilos y a ellos les gusta, no son vegetarianos del todo. Les gusta comer humanos, les gusta comer perritos y por supuesto pescados. Lo que dijo fue que había muchos templos debajo de esta agua, ¿cierto? Entendí 24 o 16, algo así dijo. Una gran cantidad de templos que quedaron debajo del agua después de las inundaciones. Aquí podemos ver imágenes de la construcción de la represa. Qué duro, yo me imagino esa época y con este calor, terrible. La represa fue erigida junto con el Canal del Suez, en símbolo de independencia de Egipto, aspecto que hizo que el proyecto cobrara una importancia aún mayor en el gobierno de Nasser. Niño, ¿qué pasó? Ay, pobrecito, ¿qué pasó? Miren todo acabadito, todo sucio. Cuidado, se lo come un cocodrilo. En este primer día ya de regreso de nuestras visitas les voy mostrando algunas imágenes de la ciudad de Asuán, porque esta fue la primera ciudad a la que llegamos en Egipto y por supuesto el choque cultural fue el primero. Porque a mí en los viajes me encanta conocer lugares distintos y aunque claro, en todas las regiones del mundo hay cosas que se conservan igual en la humanidad, hay muchas otras costumbres que son muy distintas y pues en este caso es un país árabe el primero que visitaba, me sorprendían las edificaciones, la forma de vestir de la gente, cómo se movía todo, así que pues estas fueron algunas imágenes que capté de ese día. Todo esto es el centro de Asuán. Por aquí están los mercados locales. Y justamente uno de esos mercados locales fue nuestra siguiente visita, en este caso una tienda de especias. Bueno, y enseguida de eso hemos venido aquí a una parte del centro a mirar algo de las especies. En esta visita les hablan de las especias que son muy famosas en los países árabes y después tienen la posibilidad de comprar las que deseen. Aquí hay muchas cosas de la especia importante con la especia el más cara en todo el mundo. Dice que la especie más importante es el azafrán. Por el arroz, por la paella, por el pollo, esa es la primera escaleta. Estoy diciendo por las carnes, por las cómicos. En serio. Bueno, nos dan una bebida que se llama carcadé. Shukran. 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 El hibiscus o carcadé. Se vende la flor, esa es una flor. Porque no hay cura al diabetes, se usa por colesterol. Ahí nos muestran muchos tipos de tés. El té más famoso acá es el té de mango y el té de menta. Y después de esta visita nos dirigimos ahora sí a nuestro barco asignado. Este es el crucero, el bote que nos asignaron, el Monte Carlo. Llegamos al bote, dejamos las maletas ahí en recepción, nos dirigimos como a la salita o al bar y nos ofrecen nuevamente esta bebida típica, el carcadé. Los botes que hacen el crucero por el río Nilo tienen un estilo absolutamente único. Antes de iniciar este viaje vi muchos videos en donde muchos viajeros se quejaban que porque los botes tenían un estilo anticuado, pero para mí esto fue el toque especial. Me pareció un bote supremamente bonito y muy elegante, todo muy aseado con ese toque antiguo que te hace devolver un poco en el pasado.
Y antes de por fin subir y conocer nuestra habitación, vamos a tener nuestro primer almuerzo en este crucero. Y aquí por supuesto es comida buffet, todo va incluido, las bebidas no están incluidas, pero pueden traerlas y guardarlas en su habitación. Pero la comida sí está toda incluida, tipo buffet. Así fue nuestro primer almuerzo, estaba todo muy delicioso. También les dejo la carta de bebidas para que le pongan pausa en este video y vean si les sirve para cuando hagan este crucero. Y ahora sí, después del almuerzo vamos a conocer nuestra habitación. Nos asignaron una habitación en el piso 4, la 416, lo cual nos encantó porque tenía una vista genial. Bueno, y esta es la habitación, venga, les hago un room tour del espacio. Por acá entran Y salen. y salen. Por acá entran y está la habitación. A mí me parece muy bonita. No sé, si ustedes son muy exigentes, eso es distinto, pero me parece súper bonita. La decoración es muy setentera, me encanta. Eso le da como un toque especial. Bueno, la nuestra es de 2 camas separadas, bueno, no tan separadas. Aquí está, tiene un tocador normal, tiene televisión también. Aquí una salita, muy rico para venir y descansar después de los tours. Un gran ventanal para ir viendo todo el recorrido por el Nilo. Y también tenemos aquí, viene esta habitación, es con baño privado también. Habitación muy bonita, está todo muy limpiecito. Incluye cositas como gel de ducha, jabón, todo eso. La ducha, mejor dicho, está súper chévere la habitación, secador, todo. Y también tiene su propio armario para que guarden sus chiritos ahí. Oiga, miren el nivel de exagere de los asiáticos. Es cierto que en Egipto está haciendo harto calor, pero uy, de verdad que no les gusta nada el sol. Miren a aquella chica, creo que es del Ku Klux Klan. Toda la gente que va entrando al crucero. Ay, yo ya estoy aquí descansando por fin en la habitación. Después de varios días de mucho ajetreo durmiendo en aeropuertos, ya por fin en una camita. Bueno, quédense hasta el final de este video porque les voy a estar diciendo el precio total de este crucero, entonces para ver si les sirve o no. Este que conseguimos nosotros es uno de los más económicos, pero casi todos los cruceros pues costan de lo mismo. Ah, bueno, hay que anotar que en el crucero no va incluido las entradas a los monumentos. Estas más o menos son aproximadamente unos $80 por persona. $1 equivale aproximadamente a 30 o 31 libras egipcias. Mira, aquí tienen como una zona donde pueden comprar cosas y de todo. Y con ustedes la terracita. ¡Ay! Miren tan chévere. Tiene aquí todo para tomarse alguito en toda esta zona. ¿Y qué más? Sí. ¿Y qué más maravilla que esto? Deleitándose con el río Nilo. Es una experiencia que realmente tienen que vivir. Es mágico saber que estamos en un lugar que tiene tanta historia. Miren la piscina. Aquí para broncearse. La piscina está pequeñita, pero pues apenas para refrescarse un poco. Qué delicia. Bueno, y aquí vamos, salimos un poco a caminar a Asuán, porque como no logramos comprar la SIM en el aeropuerto del Cairo, pues bueno, aquí el primer día del crucero, la tarde es libre, entonces nosotros aprovechamos para salir y comprar la SIM, que es muy necesaria aquí en Egipto, para estar mirando pues lo del Uber o bueno, lo que sea. Miren, es como todo, hay zonas feitas, pero hay otras zonas también muy bonitas. Eso sí, el asedio de la gente aquí es tremendo, mire.
Ya llegaron aquí los niños a ofrecernos cosas, a vender. Hola. Hola. Shukran. Ustedes caminan 5 minuticos desde donde está el crucero y encuentran aquí Uy, que es donde pueden comprarla así. Luego de esto aprovechamos la tarde para irnos a recorrer el mercado de Asuán. Esta es una experiencia que no se pueden perder porque es sumergirse realmente en la cultura de los egipcios. Mira, aquí entramos a una especie de San Andresito. Ver todas las cosas que venden, pero sobre todo ver la cultura en estos mercados es algo que me encantó. Aquí puedes realmente ver cómo son las tradiciones y el diario vivir de las personas egipcias. Además de que suelen ser personas muy amables y muchas veces querrán tener una conversación contigo. Coco. 2, 3 días. ¿De dónde vivo? Aquí en el Elefantín. Del otro lado. Ah, no, no conozco. ¿Dónde? Aquí, cerca. Ahora te voy a hacer una vuelta. Yo, Pepe, Mohamed. Mohamed, mucho gusto. Gracias. Chao, Mohamed. Y otro importante de la cultura egipcia es aprender a regatear. Aquí les voy a mostrar cómo se hace. The son. No more. I don't like him. 200. 200. Okay, no problem. Yeah. No problem. Okay. No problem. Saluda my video. Okay. Colombia. Say hello, Welcome to Colombia. Aswan. Nice to meet you and have a nice day. Gente, tienen que venir ustedes, menos mal yo soy latina colombiana y mi mamá me enseñó a regatear. Pedir, miren, lo que a ustedes les ofrecen, ustedes den la mitad de lo que les piden. Este sombrero me pidieron 450 pounds y yo le dije, no, le doy 150. Y él no quiso bajar más y me lo dejó en 200 pounds. Entonces se puede sacar a mitad del precio que les dan. O sea que hay que aprender a regatear. 200, 2 pounds, 300. 2 months. 2 pounds, 300. Okay, perfect. Miren, el vestido que les voy a mostrar a continuación y la foto con este personaje, él me estaba pidiendo 650 pounds y lo logré sacar en solo 200 pounds. Este supermercado de Asuán es súper chévere, aquí encuentran de todo para llevar. Y mire, son varias cuadras para comprar cosas. Hermano. Sí. Bueno, entonces como podemos ver, este es un país que conserva obviamente las tradiciones musulmanas, pero podemos ver muchas mujeres trabajando, saliendo solas, con amigas, o sea, no es tan radical como otros países árabes. El polvero acá que es una cosa de locos. Miren, es mucha la cantidad de cruceros que hay aquí que hacen el viaje por el río Nilo. Y en resumen, miren, este sombrero que estaba necesitando bastante porque el que siempre usaba lo perdí en Malta, entonces para el sol necesitaba mucho un sombrero. Este me valía, ¿cuánto pedían por este? 350 y lo logré sacar en 200. Estos pantalones, pero les muestro. Estos pantalones muy bonitos, como auténticos de acá, el señor me estaba pidiendo 300 por cada uno y lo logré sacar 2 en 300. O sea, le bajé a la mitad. Esas son las habilidades que yo aprendí por andar de niña con mi mamá comprando en San Andresito. Y este vestido, que es el que les digo que me estaban cobrando 6.50 y lo logré sacar en 250. Obviamente ellos le están ganando, ellos no son pendejos, ellos le suben muchísimo el precio. Por eso uno tiene que bajar y bajar hasta lo que más pueda. Y ya, esas fueron las compras aquí en Asuán. Y así finalizamos este primer día de crucero por el río Nilo.
El precio total de este crucero fue por persona aproximadamente de 1.400.000 pesos, que es esto en dólares. Quédate pendiente porque aún faltan 3 días más por mostrar de crucero. Y bueno, espero te haya gustado este video. Recuerda suscribirte y como siempre les digo, viajen, sean felices, bye.